Leo era un niño hecho de preguntas y sueños. Tenía 10 años, con el pelo del color de las almendras tostadas y unos ojos que albergaban un universo de curiosidad. Mientras otros niños se conformaban con jugar con sus juguetes o patear un balón en el parque, a Leo a menudo se le encontraba mirando las nubes, preguntándose cómo sería el mundo en el futuro. No solo se preguntaba, lo imaginaba con vívido detalle. Se imaginaba coches que volaban sin alas, casas que se construían solas con una sola orden y robots que podían contar los mejores cuentos para dormir. Sus cuadernos no estaban llenos de tareas escolares, sino de intrincados dibujos de estas fantásticas invenciones, cada una más increíble que la anterior. Su imaginación era un potente motor, siempre en marcha, siempre explorando el territorio inexplorado de lo que estaba por venir. Su fascinación por el futuro era más que un pasatiempo, era un anhelo profundo, una atracción que sentía en lo más hondo de su ser. Pasaba horas en la biblioteca local, no en la sección infantil, sino en los polvorientos pasillos dedicados a la ciencia y la historia. Leía sobre grandes inventores y pensadores, personas que habían mirado el mundo no por lo que era, sino por lo que podía ser. Creía que el futuro no era algo que simplemente sucedía, sino algo que se construía pieza a pieza, con los sueños y las acciones del presente. Quería ver ese futuro, quería caminar por sus calles y respirar su aire, saber si sus propias y salvajes imaginaciones se acercaban siquiera a la verdad que esperaba a la humanidad. Este deseo se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Por la noche, se acostaba en la cama, la luz de la luna pintando rayas plateadas en su habitación, y hablaba con las estrellas. Les preguntaba si ya habían visto el año 2050 o el 2100. Se preguntaba si la gente de otros planetas ya vivía en el tipo de futuro con el que él soñaba. Sus padres, amables y cariñosos, sonreían ante sus interminables preguntas. Lo llamaban su pequeño filósofo, su soñador del mañana. Fomentaban su curiosidad, comprándole libros de astronomía y kits de ciencia para su cumpleaños, sin darse cuenta de que para Leo el futuro no era solo una idea para estudiar. Era un destino al que estaba decidido a llegar, un lugar real que necesitaba visitar. Una tarde particularmente lluviosa, atrapado en casa, Leo sintió una urgencia casi insoportable de escapar de su propio tiempo. El rítmico tamborileo de la lluvia contra el cristal de la ventana sonaba como un reloj. Cada gota, un segundo que se desvanecía en el pasado. Miró alrededor de su habitación, sus cohetes de juguete y sus pósters de galaxias distantes, y sintió una profunda sensación de estar atrapado en el mundo. Quería saber qué sería de su pequeño pueblo, de sus amigos, de sí mismo. Se convertiría en un mundo con esperanza. Se volvería en un lugar mejor y más emocionante. Las preguntas se revelaron en su mente, en un tormento de ciencia. Fue en este verso donde Leo decidió que ya no esperaría que el futuro llegara. Encontraría la manera de ir a él. La búsqueda del futuro comenzó en el único lugar de su casa, que parecía pertenecer a otro tiempo. El desván era un reino de cosas olvidadas, un museo polvoriento del pasado de su familia. La luz del sol luchaba por atravesar la única ventana sucia, cortando el aire denso, en haces dorados que iluminaban motas de polvo danzantes. El aire olía a madera vieja, papel quebradizo y el tenue y dulce aroma a lavanda de los viejos saquitos de su abuela. A Leo le encantaba el desván. Era un lugar de misterio, donde cada objeto cubierto y cada baúl cerrado prometían una historia. Se sentía como un explorador cartografiando una tierra desconocida, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y emoción, mientras navegaba por el laberinto de cajas apiladas y muebles cubiertos. Fue su abuela quien le había dicho por primera vez que el desván guardaba secretos. No todos los relojes solo dan la hora, Leo, le había dicho una vez, con los ojos brillando con una luz misteriosa. Algunos la guardan. Leo no había entendido entonces, pero las palabras habían sembrado una semilla en su fértil imaginación. Ahora, mientras buscaba una llave para el futuro, sus palabras resonaban en su mente. Empezó a mirar más allá de los juguetes y la ropa viejos, sus ojos buscando algo diferente, algo extraordinario.
Pasó los dedos por las superficies lisas y frías de viejos álbumes de fotos y por la madera áspera y astillada de un caballo balancín, sintiendo la historia en cada objeto. No solo buscaba un objeto, estaba escuchando un susurro del pasado que podría guiarlo, y entonces lo vio, escondido en un rincón oscuro, casi completamente oculto bajo una manta pesada y apolillada. Había un reloj de pie alto y ornamentado. No se parecía a ningún reloj que hubiera visto antes. Estaba tallado en una madera oscura y pulida que parecía absorber la luz, y su esfera no era de cristal, sino de un cristal extraño y lechoso. En lugar de números, tenía una serie de símbolos intrincados y brillantes que pulsaban con una suave luz azul. Un zumbido bajo y suave emanaba de él, un sonido que se sentía menos como un ruido y más como una vibración en el aire, un latido profundo y constante. Era hermoso y extraño, y Leo supo, con una certeza que llenó todo su ser, que esto era lo que su abuela había querido decir. Con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor, Leo se acercó lentamente al magnífico reloj. El zumbido se hizo ligeramente más fuerte a medida que se acercaba, un sonido acogedor y antiguo. Notó un solo dial, grande en el centro de la esfera del reloj, justo debajo de las manecillas, que estaban congeladas a medianoche. Este dial era diferente al resto del reloj. Estaba hecho de un metal bruñido y cobrizo, y tenía fechas grabadas en su superficie que se extendían mucho más allá en el futuro. Se le cortó la respiración cuando vio el año actual, 2025, perfectamente alineado con una pequeña flecha tallada. Sin pensarlo dos veces, impulsado por la irresistible atracción de su sueño de toda la vida, Leo agarró el dial con ambas manos. Estaba frío al tacto y giró con una suavidad sorprendente, haciendo un clic suave mientras lo movía hacia adelante, pasando años y décadas, hasta que se detuvo en un número que hizo que su imaginación se disparara, 2050. En el momento en que el dial se detuvo en el año 2050, el zumbido del reloj cambió. Pasó de un suave murmullo a un repique profundo y resonante que parecía sacudir los cimientos del ático. La luz azul de los símbolos en su esfera se intensificó, extendiéndose y bañando a Leo, envolviéndolo en un brillo etéreo. Las motas de polvo en el aire detuvieron su perezoso baile y comenzaron a arremolinarse a su alrededor, cada vez más rápido, creando un torbellino de luz y sombra. Leo sintió una extraña sensación de ingravidez, como si el suelo bajo sus pies se hubiera disuelto. Cerró los ojos con fuerza. Un jadeo escapó de sus labios, una mezcla de puro terror y alegría emocionante, recorriendo sus venas. El mundo a su alrededor se convirtió en un borrón de colores y una sinfonía de sonidos apresurados. No supo cuánto tiempo estuvo suspendido en ese torbellino de luz y sonido. Podría haber sido un mero segundo, o toda una vida. Sintió como si estuviera viajando a través de un túnel hecho de recuerdos y posibilidades, captando destellos fugaces de cosas que no podía entender del todo, imágenes de edificios que se elevaban hacia el cielo, destellos de caras desconocidas, fragmentos de conversaciones en idiomas que no reconocía. No fue una experiencia aterradora, sino profundamente asombrosa. Se sintió como una sola gota de agua siendo arrastrada por un río poderoso, rindiéndose a una corriente mucho mayor que él mismo. Era la sensación del tiempo mismo, no como una línea recta, sino como un vasto océano que fluye, y él se estaba zambullendo de cabeza en sus profundidades. Luego, tan repentinamente como había comenzado, la sensación se detuvo. El sonido rugiente se desvaneció de nuevo en un suave zumbido, y la luz brillante se suavizó, retrocediendo hacia la esfera del reloj. Leo sintió tierra firme bajo sus zapatillas una vez más. Abrió los ojos con cautela, parpadeando ante el cambio repentino. Todavía estaba en el ático, o al menos en un lugar que se parecía mucho a él. El mismo techo inclinado estaba sobre él, y la misma ventana única estaba en la pared, pero todo era diferente. El desorden del pasado de su familia había desaparecido. El espacio estaba ordenado, organizado y lleno de objetos extraños y elegantes que no reconocía. El aire ya no olía a polvo y lavanda, sino a aire limpio y filtrado, y un leve olor metálico, como después de una tormenta. Se volvió hacia el reloj de pie. Estaba en el mismo lugar, pero se veía más nuevo. Su madera brillaba como si hubiera sido pulida esa misma mañana. La luz azul de sus símbolos era tranquila y constante. Lo había logrado. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un maremoto. Un pensamiento vertiginoso y maravilloso que le hizo querer reír y gritar a la vez. Realmente había viajado en el tiempo. Estaba en el futuro.
Estaba parado en el año 2050. Tomando una respiración profunda y temblorosa, Leo caminó hacia la puerta del ático. Su mano temblaba mientras alcanzaba la manija. Había pasado toda su vida soñando con este momento, y ahora estaba a punto de salir y ver en qué se había convertido el mundo y en qué se había convertido él mismo. Leo abrió la puerta del ático y salió a un rellano que era a la vez familiar y totalmente extraño. La estructura básica de su casa era la misma, pero los detalles se habían transformado por completo. Los suelos de madera habían sido reemplazados por un material liso y nacarado que brillaba con una suave luz interior. Las paredes no estaban pintadas, sino que parecían estar hechas de un material inteligente que cambiaba de color, mostrando un patrón de movimiento lento de un cielo azul sereno. Bajó las escaleras sigilosamente, cada paso silencioso sobre el extraño nuevo suelo. Podía escuchar un murmullo bajo de voces que venía de la sala de estar, la habitación donde su familia solía reunirse. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿A quién encontraría allí? ¿Los reconocería siquiera? Al llegar al pie de las escaleras, se asomó por la esquina a la sala de estar. De pie junto a una gran ventana transparente que daba a una ciudad asombrosamente diferente, había un hombre. Era alto y delgado, con el mismo cabello color almendra que Leo, aunque ahora era más corto y salpicado de algunas hebras plateadas distinguidas en las sienes. El hombre vestía ropa sencilla pero elegante, de una tela que Leo nunca antes había visto. Estaba hablando en voz baja, con un dispositivo delgado y transparente que sostenía en la palma de su mano. Leo observó, escondido, con una extraña sensación burbujeando dentro de él. Había algo increíblemente familiar en el hombre, en la forma en que se paraba, la forma en que inclinaba la cabeza mientras escuchaba, la expresión pensativa en su rostro. El hombre terminó su llamada y se dio la vuelta, y sus ojos se encontraron con los de Leo. Por un momento hubo un silencio compartido, una chispa de reconocimiento que cruzó las décadas que los separaban. Los ojos del hombre, los mismos ojos curiosos que Leo veía en el espejo todas las mañanas, se abrieron con puro asombro. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, una sonrisa que Leo conocía mejor que nadie en el mundo, era la suya propia. Me preguntaba cuándo aparecerías finalmente, dijo el hombre, con voz tranquila y cálida, con un matiz de diversión que se había gestado durante décadas. Casi olvido que hoy era el día. Ha pasado un tiempo, Leo, 25 años, para ser exactos. Leo solo pudo mirar, sin palabras. Este era él, este era el Leo del futuro, el hombre en el que se convertiría. Las preguntas que habían estado dando vueltas en su mente se desvanecieron, reemplazadas por una única y abrumadora ola de asombro. El hombre, su yo futuro, caminó hacia él. No te preocupes, no estás soñando, dijo suavemente, arrodillándose para que estuvieran a la altura de los ojos. Y sé que tienes como 1.000.000 de preguntas. Recuerdo haberlas tenido yo misma. Mi nombre es Leo, igual que tú. Es un placer finalmente conocerme. Se rió entre dientes, y el sonido era tan familiar que finalmente rompió el hechizo. Una amplia sonrisa apareció en el rostro del joven Leo. Estaba en el futuro, y su primer día era la única persona en el mundo en la que podía confiar completamente. Él mismo. El Leo mayor llevó al más joven a la enorme ventana, que no era de cristal, sino de una pantalla completamente transparente. «Bienvenido», dijo con un gran gesto con el brazo, «al San Moreno del 2050». El joven Leo pegó la cara a la fría superficie, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. El pequeño y tranquilo pueblo que conocía había desaparecido. En su lugar se alzaba una metrópolis magnífica y extensa, que parecía haber sido sacada de una de sus propias fantasías de cuaderno de dibujo. Rascacielos relucientes, retorcidos en formas elegantes y orgánicas, perforaban las nubes, sus superficies cubiertas de exuberantes jardines verticales. Entre estas estructuras colosales, vehículos silenciosos y elegantes se deslizaban por caminos de luz pura, tejiendo en el aire con una precisión elegante. Era una ciudad viva con movimiento y energía, pero extrañamente silenciosa, zumbando con un murmullo pacífico y eficiente. ¿Cómo es todo esto posible?, susurró Leo, con la voz llena de asombro. Su yo futuro se paró a su lado, con una mirada cariñosa y nostálgica en sus ojos. Con mucho trabajo duro, grandes ideas y gente que no tenía miedo de soñar, explicó el Leo mayor,
Aprendimos a aprovechar la energía limpia del sol y el viento de maneras que apenas comenzaban a imaginar en tu tiempo. Nuestros edificios están hechos de bioconcreto autorreparable y limpian el aire a su alrededor. Decidimos construir hacia arriba, no hacia afuera, para preservar los paisajes naturales que nos rodean. Señaló una lejana extensión verde, que Leo reconoció como las colinas donde solía jugar. Todavía estaban allí, intactas y salvajes, un marcado contraste con la ciudad futurista. El Leo mayor lo llevó luego a un recorrido por su hogar, que era una maravilla tecnológica en sí mismo. Las paredes respondían a comandos verbales, cambiando de color y mostrando arte o información. En la cocina, un brazo robótico preparó un refrigerio para el joven Leo, una pieza de fruta que sabía más dulce y jugosa que cualquier cosa que hubiera comido, sintetizada para tener el contenido nutricional perfecto. Vio una sala de holocubierta que podía crear entornos realistas e interactivos de cualquier lugar del mundo, o incluso de otros planetas. Era más increíble de lo que jamás podría haber imaginado. Todo fue diseñado para hacer la vida más fácil, saludable y hermosa, una armonía perfecta entre la naturaleza y la tecnología que lo dejó sin aliento. Más tarde, salieron a un balcón que se abría desde la sala de estar. El aire era limpio y fresco, llevando el aroma de las flores de los jardines colgantes de abajo. Desde esta altura, Leo podía ver toda la ciudad extendida como una placa de circuito brillante. Vio parques suspendidos entre edificios, conectados por pasarelas transparentes donde la gente paseaba tranquilamente. Vio niños volando en patinetas voladoras personales, sus risas resonando débilmente en el aire. Este futuro no era el mundo frío y estéril que a veces había temido que fuera. Era vibrante, hermoso y lleno de vida. Era un mundo construido por optimistas, por soñadores como él. Mientras estaba allí, mirando la ciudad del mañana, una profunda sensación de esperanza y emoción por lo que estaba por venir llenó su joven corazón. Durante su estancia, el Leo mayor lo llevó a una habitación especial en la casa, un lugar al que llamó el Observatorio de la Memoria. La habitación era circular, con paredes oscuras y lisas como obsidiana pulida. En el centro había una única y cómoda silla. «Esto es algo en lo que he estado trabajando», explicó el Leo mayor, con voz más suave y seria que antes. «Es una forma de mirar hacia atrás, de entender los caminos que hemos tomado. No te muestra futuros alternativos, solo el porqué detrás de nuestro presente». Le indicó al joven Leo que se sentara. Tan pronto como lo hizo, las paredes oscuras cobraron vida, no con imágenes, sino con hilos de luz brillantes, como una vasta telaraña cósmica. Cada hilo, explicó el Leo mayor, representa una decisión. Le mostró a Leo un grupo específico de hilos que brillaban más que los otros. Este, dijo, señalando un hilo dorado vibrante, fue el día que tú, nosotros, decidimos pasar un verano entero construyendo ese cohete modelo ridículamente complicado en lugar de solo jugar videojuegos. Esa decisión fortaleció nuestra paciencia, nos enseñó a seguir instrucciones complejas. Luego señaló otro hilo, uno azul suave, y este fue el día que elegimos hacernos amigos del niño nuevo en la escuela, ese al que todos los demás ignoraban. Esa decisión nos enseñó empatía, nos abrió la mente a diferentes perspectivas. El joven Leo observaba, hipnotizado, mientras su yo mayor trazaba las conexiones, mostrando cómo estas pequeñas, aparentemente insignificantes, elecciones de su infancia se habían entrelazado para crear la base del hombre en el que se convertiría. El Leo mayor luego le mostró un hilo más oscuro y deshilachado. «Y esto fue un momento del que no me sentí tan orgulloso», dijo en voz baja. Una imagen parpadeó en la pared, mostrando a un joven Leo discutiendo con sus padres, negándose a ayudar con una tarea difícil por egoísmo. Esa elección llevó a una semana de sentirme desconectado de ellos. Me enseñó sobre las consecuencias, sobre la importancia de la familia y la responsabilidad. Incluso las malas elecciones, los errores, nos enseñan. No son fracasos, sino lecciones que hacen que el tapiz de nuestra vida sea más fuerte y más intrincado, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender de ellas. Leo vio cómo ese hilo oscuro fue finalmente rodeado y fortalecido por hilos más brillantes de disculpa y comprensión. Mientras estaba sentado allí, rodeado por la brillante telaraña de las elecciones de su propia vida, una profunda comprensión amaneció en el joven Leo.
se dio cuenta de que el futuro no era un lugar distante y predeterminado hacia el que simplemente viajaba. Era algo que estaba construyendo activamente, ahora mismo, en el presente, con cada una de las decisiones que tomaba. La decisión de ser amable, de ser curioso, de trabajar duro, de aprender de sus errores. Cada una era un hilo que estaba tejiendo en la persona que algún día sería. Era una responsabilidad asombrosa y ligeramente aterradora, pero también era increíblemente empoderadora. No era solo un pasajero en el río del tiempo, era, a su pequeña manera, ayudando a dirigir su corriente. Después de un día lleno de maravillas que superaron sus sueños más salvajes, llegó el momento de que el joven Leo regresara a su propio tiempo. Una sensación de tristeza comenzó a invadir su corazón. Se había encariñado con su yo mayor, y este magnífico futuro, una parte de él quería quedarse, saltarse las luchas e incertidumbres de crecer, y simplemente vivir en este mundo que parecía perfecto. Le confesó este sentimiento al Leo mayor mientras estaban de nuevo frente al reloj de pie en el ático. El hombre escuchó pacientemente, con una expresión de profunda comprensión. Conocía bien este sentimiento, porque él mismo lo había sentido hace 25 años. «Sé que es tentador quedarse», dijo el Leo mayor, con voz suave, «pero este futuro, por muy maravilloso que sea, no es tuyo. Todavía no. Es algo que hay que ganarse. El viaje para llegar hasta aquí, con todos sus desafíos, sus alegrías, sus desamores y sus lecciones, esa es la parte más importante. Ese viaje es lo que te convierte en la persona capaz de construir y apreciar este mundo. Si te lo saltas, te saltas las partes que te hacen ser quien eres. Las luchas son tan importantes como los éxitos. Son el suelo en el que crece tu fuerza». Puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su yo más joven, su agarre firme y reconfortante. Continuó, con la mirada firme y amable. «Tienes que volver y vivir tu vida, Leo. Tienes que tomar esas decisiones, las buenas y las malas. Tienes que construir esos cohetes de juguete, hacerte amigo de ese niño nuevo. Y sí, incluso discutir con tus padres y aprender de ello. Tienes que experimentarlo todo. No tengas miedo de cometer errores. El único error real es tener demasiado miedo de elegir. El futuro no es un destino al que llegas. Es un camino que recorres, un paso a la vez. Y tu camino apenas comienza. Va a ser una aventura increíble, te lo prometo». Sus palabras estaban llenas de tanta convicción y calidez que calmaron las ansiedades del joven Leo, reemplazándolas con un nuevo sentido de propósito. Con un profundo suspiro, el joven Leo asintió. Ahora lo entendía. El futuro no era un premio que ganar, sino una historia que escribir, y él era su autor. Sintió una profunda gratitud, no solo por ver el futuro, sino por comprender el valor de su propio presente. Con un corazón ligero, giró el dial cobrizo del reloj de nuevo al año 2025. Le dio a su yo mayor una última y larga mirada. Una mirada de agradecimiento, de promesa y de comprensión compartida. «Nos vemos en 25 años», dijo el joven Leo con una sonrisa confiada. El Leo mayor le devolvió la sonrisa, una sola lágrima de orgullo y nostalgia rodando por su mejilla. «Te estaré esperando», respondió. «Haz que sea una buena historia». El mundo se disolvió una vez más en un torbellino de luz y sonido, pero esta vez, Leo no tuvo miedo. Se aferró a las palabras de su yo futuro, sintiendo una tranquila sensación de propósito en medio de la tormenta temporal. Cuando el remolino se detuvo y el zumbido del reloj volvió a su ritmo suave y constante, abrió los ojos. Estaba de vuelta en su propio ático polvoriento, en su propio tiempo. La lluvia había cesado, y un brillante rayo de sol ahora atravesaba la suciedad de la ventana, iluminando el familiar desorden de la historia de su familia. Era como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Sin embargo, para Leo, todo había cambiado. Se sentía más viejo, más sabio y lleno de una tranquila determinación. Bajó las escaleras del ático, y la casa estaba tal como la había dejado. Su madre estaba en la cocina, tarareando una canción mientras preparaba la cena. El olor de su comida llenaba el aire, un aroma que ahora se sentía más precioso que nunca. Corrió hacia ella y le dio un gran abrazo, escondiendo su cara en su delantal. Ella se sorprendió por la repentina muestra de afecto, pero le devolvió el abrazo con fuerza, riendo. «Bueno, ¿de qué se trata todo esto, mi pequeño soñador?», preguntó ella. Leo solo la apretó más fuerte. No tenía las palabras para explicar dónde había estado o qué había visto.
solo podía mostrarle, a través de sus acciones, el nuevo aprecio que tenía por el aquí y ahora. A partir de ese día, Leo fue diferente. Todavía soñaba con el futuro, su imaginación tan vibrante como siempre, pero sus sueños ahora estaban anclados por un nuevo sentido de responsabilidad. No solo dibujaba ciudades futuristas, estudiaba arquitectura y ciencias ambientales, no solo imaginaba coches voladores, trabajaba más duro en sus clases de matemáticas y física, sabiendo que eran los cimientos de la invención. Entendió que su futuro, el mundo hermoso y equilibrado que había visitado, no estaba garantizado. Tenía que construirse, elección por elección, lección por lección. Se volvió más amable con sus amigos, más útil con sus padres y más curioso sobre el mundo que lo rodeaba, viendo cada momento como una oportunidad para agregar un hilo brillante al tapiz de su vida. Leo nunca le contó a nadie sobre su viaje al año 2050. Era su secreto, un recuerdo precioso que alimentaba su espíritu. El reloj de pie en el ático permaneció en silencio, su trabajo hecho. Pero Leo llevaba el futuro dentro de sí. Sabía que la vida era un viaje grande y hermoso, y que cada paso, por pequeño que fuera, importaba. La lección más importante que aprendió no fue sobre coches voladores o casas inteligentes, sino sobre el poder que reside dentro de cada uno de nosotros. Es el poder de elegir, el poder de aprender y el poder de construir un mañana mejor, comenzando hoy. Y a medida que crecía, mantuvo esa promesa, una promesa tranquila para sí mismo y para el hombre amable y sonriente en el que estaba destinado a convertirse.